Hola amigos, hola amigas, aquí estamos nuevamente, regresando con todas las pilas puestas en esta ya tercera temporada de tu programa favorito, Viernéfilos. Y como siempre estamos aquí el panel original de este proyecto que nació un día que teníamos ganas de comentar y el profe obviamente se le ocurrió bautizarlo como Viernéfilos. Es uno de los creadores, uno de los principales panelistas de este programa. Lo dejamos con él. Gracias, estimado, por la presentación. Un agrado estar nuevamente con usted en esta temporada de Viernéfilos. En efecto, lo prometido es deuda. Estamos comenzando una nueva temporada. No podemos vivir sin el cine. No podemos concebir la existencia sin películas. Por ello, en esta oportunidad vamos a analizar una obra que ha marcado a muchas personas y de la cual se pueden extraer muchos aprendizajes y reflexiones, así que no se pierdan este capítulo. Sí, cabros. Bueno, muchos somos nuevos en esta película. Yo nunca la había visto. Así que tuve la oportunidad en esta ocasión de disfrutar de esta pedazo de obra. El director de esta película se llama Harry Hook. La verdad es que no es un director muy conocido. Hizo un par de películas en su trayectoria. Y claramente una de las más conocidas es esta. Donde de esta película no salieron muchas estrellas en el futuro. Un par, pero como personajes secundarios. No trascendió más allá. Como otras películas, como por ejemplo The Goonies, ¿cierto? Donde sí un par de actores que aparecen en esa película trascendieron, ¿cierto? En el futuro. Comenzamos con esta introducción, pero para mantenerte pero atrapado en la película, de estas películas que uno sabe que vas a estar ahí pegado en el asiento mirándola. Un comienzo, pero que está ya más que claro el mensaje, no hay nada que analizar, solo que es el pedazo de introducción. Una de las mejores introducciones que he visto. Hay igual varias películas que tienen una introducción bastante llamativa y creo que esta es una de ellas. Aquí eso sí podemos ver ya una diferencia importante respecto del libro, porque en la obra escrita, en la novela publicada en 1954, no aparece ningún piloto, o sea, no rescatan ningún cadáver, ningún cuerpo. Los niños simplemente se encuentran en esa isla solos y no tienen idea qué pasó con los adultos que piloteaban la nave, porque la historia trata de que estos niños iban en un avión y este avión es víctima de un ataque, ¿no es cierto? Y cae al agua y los niños quedan entonces a la deriva, quedan solos, abandonados en la isla. O sea, no explican nada, simplemente en contexto lo dicen como de volada por ahí. Y el contexto principal, digamos, son estos niños en esta isla. Claro, o sea, no es importante en qué guerra estaban, contra qué país estaban peleando. No importa nada de eso, lo único que importa es que los niños están abandonados en esa isla y se las tienen que arreglar por su propia cuenta. Bueno, igual, ¿eh? Pero los primeros niños que aparecen en el libro son Ralph y Piggy, que son básicamente los protagonistas de la obra. Pero no aparece, ¿no es cierto?, lo que se ve en la película de que están todos los niños en el agua nadando y sacando un cadáver. Lo que sí se explica mucho mejor en el libro es cómo se definen los roles y el liderazgo de los niños. Porque, como le mencionaba anteriormente, los primeros que aparecen en escena son Ralph, quien en esta película está con un brazo vendado, y Piggy, el gordito con anteojos. Ellos comienzan a interactuar y encuentran una caracola que toma a Ralph y hace sonar, y en ese momento los niños que estaban esparcidos por la isla se acercan, se congregan, y al ser Ralph quien realiza la primera acción, es considerado el líder del grupo de niños. Mientras discutían, aparece otro grupo de niños liderado por Jack, el niño rubio, delgado y alto. Entonces él
como líder de ese grupo, tiene que negociar su rol de líder con Ralph. Y acuerdan que Jack será o seguirá siendo el líder del grupo de niños que él lideraba, y ellos van a ser los cazadores de la isla. Y el líder general va a ser Ralph. Bueno, sí, igual impactante las primeras imágenes de ver a estos niños, ¿cierto? Confundidos, llenos de temores de qué va a pasar en el futuro. Bastante bien manejado el comienzo. Estamos en los primeros minutos de la película recién. Si se da cuenta, la caracola en la película no tiene la misma importancia o no tiene el mismo origen que el libro, porque como le explico, en el libro la caracola es el hecho accidental que da pie a que los niños se reúnan, y por eso le conceden un valor a la caracola como un objeto sagrado, entre comillas, de poder. En cambio, en la película la caracola aparece cuando ya los roles están asignados, cuando Ralph ya es el jefe, y a pesar de que está presente la caracola y es un símbolo de poder, no se explica o no se entiende bien por qué llega a ser tal símbolo de poder, ya que el origen, como le digo, es distinto. Exacto, sí. Y señala claramente que es algo más que encontraron, como que no tiene ningún peso. Simplemente muestran a los niños tratando de adaptarse a una isla, que parece que el sentido de la película es eso, de mostrar a unos niños cómo se adaptan en la isla, más que darle algún otro sentido. Pero ¿no le causa a usted curiosidad saber por qué Ralph es el líder? ¿Cómo se gestó ese liderazgo? ¿Es más inteligente? ¿Es más fuerte? ¿Es de una clase social superior? ¿Por qué lo consideran líder en la película? Eso no se explica. No se explica. Como le digo, entonces, en el libro claramente él es líder simplemente porque por casualidad encontró la caracola, la tocó y todos llegaron. Y eso lo convirtió lo consolidó, lo invistió como líder. O sea, ahí, ¿no es cierto?, se pone énfasis en que las cosas se dan de manera natural, casual, como la vida misma. Como la vida misma, sí. Aunque sí puede funcionar un poco el hecho de que puede que se le haya ocurrido hacerla sonar y los niños por curiosidad se hayan reunido, pero más allá de otra explicación más profunda, claramente no la tiene. En la película se da cuenta la poca importancia que se le concede a la discusión por el liderazgo. Prácticamente en 10 segundos dicen: ¿por qué tiene que ser el líder? Porque él es el coronel. Ah, ya, entonces ya, voten. ¿Todos de acuerdo? Ya, sí, yo también estoy de acuerdo, perfecto. Jack ni se queja, todo está bien, y no se le concede ningún peso a la determinación del líder, de quién es el líder. Claro, como que todo está centrado en tratar de salir de esta isla. O sea, da lo mismo quién es el que la lleva, da lo mismo los estratos de poder, que es lo que me imagino que quiere transmitir el libro. Claro, o sea, el tema del libro es cómo se organizan los niños cuando no dependen de ningún adulto, cuando están ellos solitos y tienen que sobrevivir por su cuenta, y cómo funciona esa sociedad compuesta solamente por niños, cómo distribuyen el poder, qué decisiones toma el líder, qué clase de líder es, qué pasa cuando hay un líder malo y un líder bueno, todos esos temas. Y bueno, aquí al parecer no se les da la misma importancia. Oiga, todos estos queridísimos viernéfilos, queremos dejar súper en claro que tenemos súper claro en la película de que obviamente un libro jamás va a ser igual a una película. Solamente estamos haciendo algunos alcances, ¿ya? Porque no va a faltar el que vaya a poner ahí: ay, pero es que la película... No, son alcances que estamos haciendo, algunas observaciones, ¿cierto? Pero obviamente tenemos claro que un libro y una película nunca van a estar de la mano. Y bueno, otro aspecto en cuanto a comparar una obra escrita literaria con una cinematográfica es que el libro te permite explorar el aspecto psicológico de los personajes, interior, lo que sienten, su discurso, si se condice o no con sus emociones, porque a veces, si son niños, por ejemplo, tal vez no son capaces de exteriorizar lo que piensan,
Pero en el libro, ¿no es cierto?, te cuentan igual lo que siente el niño, aunque no lo manifieste. Y en el caso, ¿no es cierto?, de una película, para poder comunicar eso mismo, se requiere de otros recursos, entre ellos la capacidad interpretativa de los niños. ¿Serán capaces los niños en esta película de comunicar todo lo que tienen los personajes dentro? Le dejamos esa pregunta abierta para que la responda en la caja de comentarios. Por ejemplo, en el libro, Piggy se nos presenta como un niño débil, físicamente débil, ignorado por los otros, que establece una especie de vínculo afectivo con Ralph, pero él no ocupa ningún cargo de verdadero poder, de autoridad entre los niños. Y en la película se nos presenta como si fuera efectivamente uno de los jefes, que da órdenes, ¿no es cierto?, con las manos en las caderas, y eso en el libro no es así. Entonces, el sentimiento que uno debiera tener por Piggy es de simpatía, lástima, incluso compasión, pero en la película, si se quiere construir un personaje similar, hasta el momento no se está consiguiendo. Claramente estamos viendo a un niño prácticamente como un niño mimado, que da órdenes, como medio pesado. En efecto, en esta película ustedes podrán ver que Ralph es presentado como un niño modelo, un héroe, intachable, bondadoso, bueno, que defiende a los débiles, que defiende a sus amigos. Sin embargo, en el libro se presenta como alguien más gris, como las personas en la vida real, con cosas buenas y cosas malas. Y de hecho, una de las primeras cosas que hace en el libro es traicionar a Piggy, porque ambos se conocen, conversan, se presentan, y Piggy le dice que el apodo que más le molesta es el de Piggy, y que ojalá nunca lo llamen así. Y Ralph lo primero que hace es decirle a todo el mundo que él es Piggy. Y desde ahí queda, ¿no es cierto?, con esa etiqueta. O sea, por culpa de Ralph es que todo el mundo le dice Piggy a él. No por culpa de Jack, como se presenta en la película. Entonces eso ya es una diferencia importante respecto de cómo se está construyendo el personaje de Ralph. Entonces, ¿usted no empatiza con ningún personaje hasta ahora o sí? Hasta ahora no. No he logrado como adentrarme en los personajes que aparecen acá. ¿Usted considera que una película no necesita de un personaje con el cual uno empatice, con el cual uno se sienta identificado? Claro, una película sí necesita que el espectador genere algún sentimiento con uno de los personajes. Una simpatía, Exacto. por lo menos. Exacto. Y hasta ahora los personajes planos. Planos tanto por la interpretación de los niños como por el guión, que no los desarrolla como si lo hace el libro. Exacto. Claro, claramente esa escena da como un claro indicio de que no son niños actores, que no son niños que fueron preparados para esto, y cuando empujan al gordito, por ejemplo, esa cuestión fue más falso que esa monja, po. Mire, en esos años había actores de esa edad, pero prodigios, y bastaba con que eligieran a los tres más importantes que fueran niños realmente talentosos, como Macaulay Culkin. Hubiese sido otra película totalmente diferente. Sí, claramente. La escena cuando Jack narra una historia de terror a los niños en la fogata, ¿se imagina si Macaulay Culkin hubiese interpretado a Jack con el carisma que hubiese salido de esa escena? Sí, claramente. Esos eran niños prodigios, Drew Barrymore. Bueno, no sé cuántos años tendría acá, pero Drew Barrymore cuando era chica, los pedazos de papeles que se mandaba, súper convencida. El niño de Harry Potter. Estoy nombrando así niños que me vienen a la mente, no precisamente de esta época. Pero claramente habían talentos mucho más que estos cabros. Bueno, igual esta película como que no fue muy bien recibida, ¿eh? O sea, tiene súper poca aprobación por el público. Sí. Bueno, antes de esta se hizo la de 1963, que la verdad es
peorcita. Peor. Por lo menos la de 1990 tiene colores y es más bonita, por último, pero no hay ninguna de las dos destaca como gran película. Según los usuarios de Google, al 73% le gustó esta película. Lo mismo que le gustó La Sirenita. La serie negrita. No, si la película es bonita, lindos paisajes, la banda sonora igual como que evoca cosas, así que... Pero las actuaciones dejan mucho que decir. No se vayan a confundir, cabros, no es una película de Discovery Channel. A pesar de que la fotografía es bonita, la historia es fría, distante, no me entusiasma la historia, lo que está pasando, como que son puros hechos descontextualizados que ocurren por encima. Sí, parece más un documental de la Discovery Channel, como dije al principio. Me hizo acordar de hecho, un documental que vi de la Discovery Channel de cómo una mantis religiosa se comía un sapo entero, profe, se lo comía todo, enterito. Y ella sola así, y estaba como sentada así y se lo comía. Eso me hizo acordar. Otro de los aspectos que se explora en la novela es que los niños van transitando de un comportamiento civilizado a uno animalesco, brutal, salvaje. Cada vez se convierten más en seres primitivos. Y hay una disputa, ¿no es cierto?, entre la racionalidad, la civilidad que está representada por Ralph y Piggy, y por otra parte está Jack, quien lidera a los salvajes, y cada vez se van sumando más niños a ese grupo, hasta que finalmente Ralph y Piggy quedan solos. De hecho, yo estaba tratando de ver para dónde va la película, tratando de ver hacia dónde me están dirigiendo, porque no veo dirección, no veo nada. No hay una historia. Claro, pues en el libro me imagino que hay una historia, para algo gana un premio y todo. Claro, no hay tensión en la película, es una sucesión de escenas que están en un contexto que es la isla, los niños perdidos, pero más allá de eso no hay un desarrollo, ¿no es cierto?, que cautive al espectador. Es más que nada una sucesión de imágenes muy bonitas, coloridas, buena fotografía, pero más allá de eso, bien latosa. Recién cuando vamos casi en la media hora de la película, tenemos una escena realmente con contenido que nos explica qué está pasando, cuál es el conflicto ahí. Ralph está preocupado de que no hay una organización, de que no están preparados para ser rescatados, y cómo la contraparte está resignada a quedarse a vivir ahí para siempre, y por lo tanto no tiene ni el más mínimo interés en esforzarse por preparar, ¿no es cierto?, una señal de rescate, por ejemplo, porque en el libro lo que más le preocupa a Ralph es que la fogata se mantenga encendida todo el tiempo por si alguna embarcación los ve y los rescate. La fogata es muy importante en ese sentido. Y Jack entonces está ni ahí con la fogata, se preocupa de cazar y de vivir toda la experiencia salvaje de la isla. Bueno, claramente ya estamos viendo los primeros atisbos de lo que realmente nos quieren contar. Déjeme entender una cosita. Tenemos aquí a un grupo de niños jugando al bueno y al malo, robándole la comida a los otros niños y por lo tanto declarándole una especie de guerra, entre comillas, por la comida. Luego tenemos como una especie de invitación a una fiesta por haber cazado este alimento tan preciado, mientras los niños de la otra banda comen frutita. Una secuencia bastante larga, muy larga, aburrida. De hecho me pegué como 3 cabezazos por lo lenta que es, pero claramente es un sinsentido, una película que es bastante floja hasta el momento, y ya vamos a cumplir 1 hora ya de película, de metraje. Bueno, lo que la película falla en
presentar es la guerra ideológica básicamente que hay entre los líderes de los niños, entre los dos grupos. No es tanto una guerra por la comida, sino quién impone el mapa de ruta, quién impone, digamos, las directrices que tienen que seguir. Por ejemplo, Jack dice, nosotros tenemos que adaptarnos a la vida salvaje porque aquí nos vamos a quedar para siempre y por tanto tenemos que cazar y cazar y cazar. En cambio Ralph dice, nos van a venir a rescatar y tenemos que prepararnos para eso, tener encendida la fogata y no preocuparnos tanto de la caza porque no vamos a estar aquí para siempre. Entonces Jack y los suyos cazan a este jabalí y luego van donde el otro grupo y le dicen, miren, aquí tenemos carne, nosotros, ¿no es cierto?, podemos proveerle lo que necesitan, así que están invitados a sumarse a nuestro grupo, a nuestra ideología. Exacto, claro. Ahí es como que se entiende un poco más, pero la película no lo transmite, claramente. De hecho, esta escena de la cabeza del cerdo es bastante icónica en lo que más se recuerda de la película. Es como el sello de la película. Tú ves la cabeza del cerdo y el señor de las moscas. Claro, y de hecho ese cerdo es el que le da el nombre a la película, ya que se llena de moscas. Y esa ofrenda que le ofrecen al supuesto monstruo representa la construcción de una religión en este grupo de niños que no debería tener ningún prejuicio, no debería vincularse a ninguna de las prácticas de la sociedad de los adultos, pero aún así desarrolla las mismas estructuras, los mismos sistemas de creencias, se dan los mismos fenómenos, digamos, entre estos niños. Lo que podríamos llamar sociedad. Bueno, de hecho, esta es una de las partes más interesantes de la película que he visto. Cuando los niños ya están en su estado salvaje, un poquito falso, pero interesante. Claro, en este momento ya la caza del jabalí no es solamente una actividad para alimentarse. Ahora se convirtió en un ritual, ha sido sacralizado el jabalí, la cabeza es una ofrenda para el monstruo y hacen representaciones teatrales en las cuales simulan hacer una caza de un jabalí, pero en vez de un jabalí utilizan a uno de los niños. Y más adelante veremos que el nivel de salvajismo va a ir aumentando con esto. Oh, que me cayó mal el personaje, el gordito, llorón, loco por unos lentes, los cabros chicos maldadosos hacen lo que quieren con el pobre cabro. Oh. Bueno, en el libro claramente Piggy es el personaje que pone la cuota de cordura y de inteligencia. Él tiene las mejores ideas y se las da a Ralph y lo ayuda a liderar desde su posición de débil. Entonces el rol ahí está mucho más claro. En la película simplemente se ve como el niñito llorón nomás que anda ahí dando pena. Sí, igual pensé que la parte donde los niños matan a este otro cabro chico, pensé que iba a ser más impactante. No me causó tanto impacto, fíjese. Bueno, la escena de la muerte de Piggy está mucho mejor rodada en esta película que en la versión del 60, porque ahí la verdad está bastante menos lograda. En el libro, eso sí, se trata de una roca gigante que le da de lleno a Piggy y lo arroja a varios metros, pero razones obvias bastante más difícil de realizar eso cinematográficamente, pero así que yo creo que fue una buena opción la que se tomó en esta película, además que una escena que uno recuerda siempre. De hecho fue bien impactante cuando la vi por primera vez cuando estaba en el colegio y la proyectaron ahí. Sí, está fuerte esa escena, fuerte la escena. De hecho, de una de las la segunda escena impactante que he visto, la primera, la cabeza del cerdo, y esta. Ya, entonces tenemos acá al enfrentamiento final, ¿cierto? Al arco de tensión final, donde persiguen al héroe cuando ya están todas sus energías agotadas y la muerte ya muy cerca de él. Se tropieza con los adultos,
con esta figura de autoridad, los militares, que por fin vienen en rescate de los sobrevivientes. Y él los ve como salvadores, por eso se pone a llorar. Y los otros niñitos quedan como, ¿qué? Nos cagaron toda la fiesta. A grandes rasgos, entonces, si bien hay algunos aspectos visuales que son destacables en cuanto al desarrollo de los personajes y de la historia, queda muy al debe en relación al libro. En el libro se explotan aspectos muy interesantes. No por nada es una obra reconocida, ya se podría decir un clásico de la literatura moderna a esta altura, y en la película eso no se refleja lamentablemente. Sí, pues una pena con esto, porque el libro, bueno, escrito por William Golding, bueno, el tipo no escribió tantos libros, pero este es uno de sus obras más destacables, que ganó un premio Pulitzer, de hecho, por estar bellamente bien escrito. Y es un libro que me gustaría leer, leerlo, profundizar un poco más en esta obra. Me parece que va a ser un libro que me va a gustar. La película, como dijo el profesor, sí, claramente bastante plana, lenta. De hecho, me pegué un par de cabezazos, casi me quedo dormido, como en el 1950, demasiado lenta la película. El tratamiento de la historia sí, bastante lenta. Y las actuaciones de los niños, bueno, no podemos justificar que son niños porque claramente hay niños que son bastante prodigios y que hubieran dado más énfasis a la historia. Así que ese fue el capítulo de hoy. Estuvimos aquí analizando esta película del año 1990. Profesor, ¿algo más que agregar? ¿Qué película estaremos analizando en el próximo capítulo? Bueno, de la lista que usted me dio, creo que la elegida tiene que ser esta obra literaria escrita por George Orwell, 1984, esta película distópica bastante interesante, que de hecho le dio título a un reality bastante conocido a nivel mundial. Claro, ahora nosotros vamos a explorar esta obra un poquitito más allá que esa interpretación mundana, básica y simplona que le da el reality. O sea, el libro mucho más que un reality de pelotudos de la tele. Exactamente. Así que vamos a estar ahí viendo esa película. Esperemos que le guste a nuestros suscriptores de Viernéfilos, que cada vez somos más. Estamos muy contentos de las visualizaciones que han tenido nuestros videos, así que agradecidos por eso y esperemos que esta temporada no sea distinta. Deje su like. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Suscríbanse.